que es bastante larga, yo creo que es mejor ya empezar con ella. No sé qué te parece a ti, si querías hablar de otra, o sea, hablar No, solamente vamos a decirle a los que están mirando la cápsula que íbamos a abordar la cápsula de bloqueo desnudo, y cuando terminemos vamos a abrir las líneas para que todo el mundo suba y participa. Así que no se nos vayan. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, Javier. O si se pudiera cortar la cápsula, porque hoy fue un día especial. Sí, pero no, porque el problema es que esto es muy importante y hay elementos que después se repiten. Entonces no hay nada que se pueda recortar. No. Entonces, bueno, vamos a hacer la cápsula. Aguanten con nosotros y después vamos a abrir las líneas para que la gente opine y todo el mundo pueda participar. Voy a buscar la cápsula. Dame un segundito, Javier. Voy a abrir la cápsula en mi canal. Ya tú la tienes abierta, si quieres comienza. Voy a comenzar, sí, para avanzar. Cápsula 17 de bloqueo, documento, ya analizamos en la cápsula anterior el documento de política futura a Cuba. Este es otro documento que se llama Política de Estados Unidos hacia Cuba. Es lo que vamos a analizar. O sea, este es como decir el arroz, del arroz con pollo, este es el pollo de la cápsula, pero vamos a empezar primero con el componente militar. El 17 de marzo de 1963 fue tiroteado por una lancha pirata de las organizaciones terroristas Alfa 66 y Segundo Frente Nacional del Escambray el carguero soviético El Goff, que se encontraba anclado en el puerto de Isabela de Sagua, Villa Clara, impactando la chimenea y uno de los ventiladores del buque. Dentro de este hecho, un comunicado del Departamento de Estado del 19 de marzo de 1963 señalaba, cita, la fuerte oposición de ese departamento, fin de la cita, a esas acciones que se encontraban bajo investigación para, cita, determinar si se habían violado las leyes norteamericanas. Fin de la cita. Todo esto era un paripé. El coordinador de asuntos cubanos, Comité Cottrell, esto es muy importante. Esto es muy importante porque ya fracasa la operación Mangosta, termina. Acuérdense que la operación Mangosta moría, pero no acababa de morir, o sea, estaba muriendo, pero no acababa de morir. En la cápsula anterior, ya el Comité Cottrell significa que ya la operación Mangosta no, o sea, fracasa. Este comité, a quien le competían tanto las acciones, o sea, a este coordinador, porque este comité tenía un coordinador porque era el que coordinaba con las demás agencias gubernamentales, o sea, con varias agencias gubernamentales, a quien le competían tanto las acciones abiertas como las encubiertas contra Cuba, y este ataque era una de las manifestaciones de esas acciones encubiertas. Formaba parte de este propio Departamento de Estado. Peor aún, en conferencia de prensa el 21 de marzo de 1963, el propio presidente Kennedy llegó a expresar que la información que él poseía era que, cita, esas acciones no se habían realizado en Estados Unidos. Fin de la cita. Añadiendo que Estados Unidos, cita, no sufragaba esos grupos ni tenía contactos con los mismos. Fin de la cita. Ahora, en conversación del 19 de marzo entre los secretarios de Estado Ball y Johnson, ya hemos hablado de Ball, al segundo expresar, o sea, Johnson al expresar que Estados Unidos no tenía contactos con la organización contrarrevolucionaria Alfa 66, posición que aparentemente fue la que se le trasladó al presidente, Ball le contestó, cito, que nadie se creería eso. Por supuesto, Ball sabía que eso era mentira. O sea, estaba hablando de un tipo que estuvo en todo esto contra Cuba también. Esto está en la fuente del Departamento de Estado, volumen 11, página 278. Para complicar más esta situación, poco después se realizó el ataque pirata en el puerto de Caibarien, Villa Clara, al buque soviético Bakú, cargado de azúcar. Esto podía traer graves consecuencias. Estaban atacando a barcos soviéticos. El barco recibió numerosos impactos de cañón de 20 milímetros y de ametralladoras calibre 30 y 50. Como consecuencia de la explosión de una mina magnética
se le produjo una grieta de 4 metros de largo por medio de ancho. Esta acción fue realizada por el grupo. Terminamos con el componente militar. No es que no siga el componente militar, sino que ahora está dentro de todo un, vamos a decir, una serie de componentes. O sea, tenemos varios componentes. Tenemos componente militar, tenemos componente subversivo, tenemos componente económico, tenemos componente comunicacional. Javier, permíteme un segundito a darle las gracias a Roxana Fuente por ese super chat de $5. Muchas gracias, compañera. Fidel, 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 Fidel. Gracias por ese super chat. Gracias, Roxana. Roxana está ahí, claro que está ahí. Entonces ahora vamos con la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es el documento en cuestión. ¿Cuáles son los antecedentes de estos documentos? 4 de enero de 1963, el memorándum de Mike George Bundy para el presidente Kennedy. O sea, este es un antecedente de este documento, respondiendo a su indicación de que se reorganizasen las estructuras del gobierno norteamericano encargadas de los asuntos cubanos. De ello emergió la creación de una oficina de asuntos cubanos en el Departamento de Estado, cuyo coordinador, por eso es el Comité Cottrell. O sea, ven, además presidiría el grupo interagencias, claro, porque es un grupo interagencias, como yo les decía, sobre Cuba, subordinado al secretario de Estado en lo concerniente a las tareas diarias y al presidente. Por supuesto que el presidente estaba en esto, en la labor coordinadora interdepartamental. Eso es lo que se conoce como el Comité Cottrell, Cottrell, eliminándose las estructuras de la Operación Mangosta. Era lo que yo les decía. Eso es lo que viene a sustituir la Operación Mangosta. La Operación Mangosta iba a desembocar con una invasión directa de Estados Unidos hacia Cuba, pero la crisis de los misiles la aborta. Una vez que se trasladan los misiles atómicos de Rusia, de la Unión Soviética. En el texto se expresaba que tanto las órdenes de transportación como los más amplios aspectos de las presiones económicas sobre Cuba estaban aún por definir en el nuevo contexto posterior a la crisis de octubre, requiriéndose discutirlo con los estados miembros de la OEA y otros aliados. Eso está en el Departamento de Estado, volumen 11, página de las 648 a 651. 8 de enero de 1953. Luego de aprobada por el presidente, porque claro, esto tuvo que ser aprobado por Kennedy, este Comité Cottrell, tal reorganización se hizo conocer al secretario de Estado este día, donde se explicaba también, bueno, no, lo que aprueba el presidente es el memorando, perdón. Pero bueno, claro, en ese memorando se aprueba, en ese memorando está lo del Comité de Cottrell, por tanto se aprueba también la existencia de este comité, de coordinación interdepartamental sobre asuntos cubanos, por eso se llama Comité Cottrell, integrado por el coordinador, los representantes del Departamento de Defensa, el secretario Cyrus Vance de la CIA. Quiero tomar este momento también para saludar, escúchate esto, con su super chat de $2. Dice, hasta la victoria siempre. Gracias, escúchate esto, por ese super chat. Fidel, 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 Fidel. Muchas gracias por esa contribución a nuestro canal. Bien, gracias, muchas gracias. Escuchaste esto. Ahora vamos aquí. Dice el 19 de enero de 1963. Espérate, estaba el secretario Cyrus Vance, que estaban los representantes del Departamento de Defensa, porque esto es guerra. Estaba la CIA, el subdirector Richard Helms, porque en ese momento el director de la CIA era McComb, si mal no recuerdo. McComb. Se puntualizaba que el coordinador de asuntos cubanos asumía las mismas responsabilidades con respecto a las tareas abiertas y encubiertas. Bueno, esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, página 656-657. El 19 de enero de 1963 se presentó una evaluación de la CIA acerca de la economía cubana en 1961 y 1962,
así como pronósticos para los años del 63 al 65, que auguraba un mejor desempeño empresarial y el incremento de las inversiones en la industria y derivado de ello un crecimiento agrícola e industrial para el final de ese periodo. Como se verá, ello trajo consigo un recrudecimiento de las acciones contra la economía cubana para impedirlo. Departamento de Estado, volumen 11, de página 665 a 666. Del 22 al 25 de enero de 1963, las estructuras gubernamentales con activa participación del nuevo Comité de Coordinación Interdepartamental. El problema es que ya yo le hablé a Michael, Jesús, ya yo le hablé a Michael del viaje a la capital, por eso es que no se lo dije aquí, porque ya yo se lo planteé y le hablé de la reunión y le envié también la dirección de la reunión. Del 22 al 25 de enero, bueno, aquí, vamos a ver si las estructuras gubernamentales con activa participación del nuevo Comité de Coordinación Interdepartamental sobre Asuntos Cubanos y los nuevos actores llamados a escena se debaten con respecto a cuáles debían ser los objetivos finales de la política que se siguiera hacia Cuba y los pasos para lograrlo, en las condiciones derivadas de la crisis de octubre. Vamos al contenido de este documento titulado Política de Estados Unidos hacia Cuba, que va a llevar a cabo el Comité Cottrell. El contenido es el siguiente: los aspectos relacionados con la guerra económica que se presentaron en el documento titulado Política de Estados Unidos hacia Cuba, discutido en la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad el 25 de enero de 1963, eran esencialmente en la primera alternativa. ¿Tú quieres continuar, Michael, con los puntos? Sí, cómo no. Eran esencialmente en la primera alternativa, 1, los 4 puntos de los shipping orders referidos al establecimiento de las listas negras, entre comillas, eran cerrar los puertos norteamericanos a todas las embarcaciones de países que trasladaran armas a Cuba, prohibir la entrada a puertos norteamericanos de todo buque que trasladara mercancía hacia Cuba en un término de las 120 días de haber visitado puerto cubano. 1, prohibir a todo buque de bandera norteamericana o propiedad de ciudadanos norteamericanos o residentes en Estados Unidos entrar en puerto cubano o trasladar productos hacia o desde puerto cubano, así como prohibir que cualquier carga pagada por departamentos gubernamentales norteamericanos se trasladara en embarcaciones cuyos dueños tuviesen embarcaciones que participaran en el comercio entre Cuba y el campo socialista. O sea que no es ni si la misma embarcación, sino si la embarcación tuvo un dueño. Y el dueño puede ser el dueño de una empresa que tiene 100 embarcaciones, 200 embarcaciones. Imagínate tú lo amplio que es eso y devastador. Exactamente. Entonces, eso tiene que ver con la cápsula 10 del bloqueo, cuando analizamos lo que tenía que ver con el transporte, con la comunicación marítima. No sé si recuerdan que por esto también es un bloqueo, no es un embargo, porque es extraterritorial. O sea, vulnera los principios de igualdad soberana, no intervencionismo, no injerencia en los asuntos internos, el espíritu mismo del capitalismo, la libertad de comercio y sus reglas universalmente reconocidas y los principios de la libertad de navegación internacionales. Estos últimos dos aspectos, garantizados en el artículo 5 del GATT que Michael leyó, viola el artículo 5 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio. El archipiélago cubano tiene una posición semejante a la del Japón frente a las costas asiáticas y a la de Gran Bretaña frente al continente europeo. El bloqueo le ha impedido no solo a Cuba y a Estados Unidos, sino al mundo, el tránsito por una de las vías privilegiadas del planeta, llave del Golfo. Con esta prohibición a terceros se reafirma el carácter, como yo les decía, extraterritorial del bloqueo. Continúa, Michael. En la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, en que se debatió la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, se discutió fuertemente alrededor de las implicaciones que tendría para los más amplios intereses norteamericanos la aplicación
de los 4 puntos de los shipping orders, entre comillas, sobre todo en lo referido a las reacciones de la URSS y de otros países aliados, reconociendo que estos estaban respaldando su política, lo que era evidente al apreciar que en los primeros 19 días de enero de ese año, el comercio de sus aliados con Cuba había prácticamente cesado. Se reconocía que, aunque no aprobaban las listas negras, entre comillas, implícitas en los shipping orders, las restantes presiones lograban aislar económicamente a Cuba, decidiéndose por el presidente Kennedy aplazar la decisión con respecto a la aprobación de los 4 puntos de los shipping orders, aunque de inmediato se indicaría al Departamento de Agricultura y a otras agencias a no transportar cargas en embarcaciones que participaran en el comercio con Cuba. Continúa. Expresando una idea que en su materialización influyó en el incremento ulterior de las acciones terroristas de grupos exiliados contrarrevolucionarios, el fiscal general Robert Kennedy llamó en casa reunión a apoyarse en ellos para las acciones anticubanas que se habían discutido. Eso está en el Departamento de Estado, volumen 11, páginas 181 a 687. Poco después se emite el Memorando de Acción de Seguridad Nacional número 220, prohibiendo embarques de cargas pagadas por el gobierno norteamericano y el Departamento de Estado, de Defensa, de Agricultura y la Administración General de Servicios y Agencias para el Desarrollo Internacional, en barcos extranjeros que a partir del 1 de enero de 1963 hubieran tocado puerto cubano. Para ello se estableció una lista negra, entre comillas, de buques que lo hubiesen hecho. Esta medida afectaba a Cuba de forma especial, al tratarse de una isla que dependía totalmente del transporte marítimo para mantener su comercio con el exterior. Ya este es otro de los memorandos, es un National Security Action Memorando, esto es durísimo. Hay que recordar que ya habíamos hablado de otro memorando que había sido aprobado por el presidente, que había sido, no sé si recuerdan, el dirigido en la cápsula 16 por el director de la USIA, eso es una Estados Unidos, es una agencia de información de los Estados Unidos, tiene que ver con el espionaje, todo eso, de Edward R. Murrow, o sea, de Murrow, aquel memorando dirigido al director de la CIA, que es McCone, John McCone. Estaba también otro memorándum como este, pero era el memorando de acción de seguridad nacional número 244. Este es otro. En la cápsula 16 ya vimos un memorando de este tipo del que está hablando Michael hoy, que es el memorando de acción de seguridad nacional número 244, transmitido por el asistente especial del presidente Kennedy, George Bundy, al secretario de Agricultura. Saludos a los que piquen el pollo, un placer tenerlos aquí, y a todos los demás, a Pérez Jesús, al resto que Michael no, Alexander, Orlando, todos los que están. Michael, sigue leyendo. Di dónde están las fuentes de este memorando tan importante que estamos mencionando. Lo agudo de esta medida se expresa a plenitud por Krinsky y Golov, cuando dicen: desde inicio de 1963, Estados Unidos intensificó las presiones sobre terceros países para aislar económicamente a Cuba. El memorando 220 instituyó las listas negras de todas las embarcaciones extranjeras que participaran en el comercio con Cuba, lo que fue vigorosamente hecho valer a través de la periódica publicación en el Registro Federal de los nombres de esas embarcaciones. Exactamente. Una medida posterior, el del 16 de diciembre, hizo aún más agudo tal aislamiento. Esto está
La cita que Michael leyó se extrajo de el libro de United States Economic Measures Against Cuba Proceedings in the United Nations and International Law Issues. Fue publicado Alesia Press, Northampton, Massachusetts, 1993. Y esto está en la página de la 102 a la 113, esta cita. Javier, ¿por qué tú no continúas para expeditar la cosa? El memorando de acción de seguridad nacional está en el volumen 11, página 693. 5 de febrero de 1963, en la reunión del 5 de febrero en que se aprobó el memorando de acción nacional número 220, se expresó que se realizaban acciones sobre la Asociación Internacional de Estibadores para lograr el respaldo de los sindicatos asociados, o sea, incluso buscaban el respaldo de los sindicatos en esos países para afectar las comunicaciones marítimas en relación a Cuba y en general del movimiento sindical con estas medidas anticubanas. Esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, página 692. Cubano allí, dice Javi. Gracias, Cubano allí. 6 de febrero de 1963. El gobierno de Estados Unidos prohibió que las cargas de propiedad gubernamental o financiadas por los gobiernos de otros países fuesen trasladadas en buques que transportaran cargas a Cuba. Oficina de Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. Esa es la fuente. 14 de febrero de 1963. En la evaluación realizada por el Consejo Nacional de Seguridad acerca de Cuba, o sea, se reúne nuevamente el Consejo de Seguridad para evaluar todo esto. Se afirmaba que ésta se encontraba sustancialmente aislada del mundo libre, lo dicen ellos, lo cual estaba materializado en su aspecto económico con el descenso precipitado de las transportaciones provenientes de esos países en los meses recientes, o sea, transportaciones marítimas, lo cual se redujo en esos momentos a la mitad de la que existía en la etapa previa a la crisis de octubre, manifestándose una declinación significativa en el comercio en los últimos años. Los servicios aéreos también estaban muy limitados y solo México y España permitían viajes de sus líneas a Cuba. Se señalaba que ese aislamiento no era accidental, sino que había sido logrado activamente mediante medidas unilaterales norteamericanas, restricciones a los embarques y bilaterales también sobre la representación. Fidel. Gracias, Gloria Harwick, por ese super sticker y por ese apoyo con 5 euros al canal. Muchas gracias, Gloria. Gracias. Que comerciaban con Cuba, así como multilaterales, ejemplificando con las medidas de la OEA. O sea, ahí está involucrada la OEA. Ya hemos visto cómo involucraron a la OTAN también. Vimos cómo Richard Godwin fue a reunirse con la OTAN. Vimos cómo unos se reunieron con el Consejo de la OTAN, otros con el comité de la OTAN, un comité que hay para el control sobre las exportaciones también. No sé si recuerdan el COCON, que es ese comité. Otros como, yo me equivoqué, yo había dicho en la cápsula decían Dean Acheson, me equivoqué, Dean Rusk, entonces secretario de Estado, fue el que, bueno, Dean Acheson es un demonio también, pero en este caso el que se reunió con la OTAN fue Dean Rusk. A pesar de lo anterior y tomando en cuenta que los niveles de importación, los que provenían de los países socialistas, se mantenían en términos similares a los de otros periodos, se concluía que el verdadero reto que tenía Estados Unidos era aislar a Cuba del campo socialista, o sea, la quería incluso aislar del campo socialista. Claro, con Cuba se aplican medidas que ni siquiera se aplican con otros países socialistas. Departamento de Estado, volumen 11, página 699-700, esto explica los intentos de conversaciones con los dirigentes cubanos, como se verá más adelante, para intentar lograr ese aislamiento. En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, en que se analizaban las medidas norteamericanas hacia América Latina, el presidente Kennedy se interesó en conocer el estado de las medidas de aislamiento de Cuba, citando en lo referido a la guerra económica las medidas para evitar el comercio de los países aliados y las que se habían adoptado sobre las embarcaciones que trasladaban cargas a Cuba, evidenciándose que era necesario puntualizar al respecto con Gran Bretaña y que se habían realizado presiones sobre los países de la OTAN en fechas recientes. Asimismo, se involucraría a la OEA en las futuras acciones que se realizasen sobre Cuba. Para concluir, el presidente exigió continuar presionando sobre Cuba dentro de las medidas económicas en lo referido a su comercio exterior y las transportaciones. Y todo ello para incrementar
su aislamiento. Cuando hablamos de comercio exterior, estamos hablando de exportaciones, o sea, estamos hablando como esto es un bloqueo, no es un embargo, o sea, por el carácter extraterritorial que tiene. ¿Quieres seguir tú leyendo, Michael? Sí, lo único que, como te estaba escuchando, no estaba siguiendo la... Bueno, sigo yo. Todo ello para incrementar su aislamiento. Departamento de Estado, volumen 11, página 713-718. En marzo de 1963, en respuesta a ello, se perfeccionaron las medidas en el Departamento de Comercio, en estrecha relación con el Departamento de Estado, la CIA y otros órganos, para perseguir el comercio que con Cuba se realizase desde terceros países. Refiriéndose a esto, Fabián Escalante expresó: no se trataba, cito, no se trataba de abandonar las presiones de todo tipo, sino al contrario de combatirlas. El bloqueo económico, informativo, cultural y político se incrementaría. Durante los primeros meses de 1963 se creó en el Departamento del Tesoro una policía especial para tales fines, conocida como detectives globales. O sea, no estamos hablando de una especie de espionaje económico y todo eso, que tenían como misión recorrer todas las capitales de los países que comerciaban con Cuba para presionar a gobiernos, empresarios e incluso informar a los operativos de la CIA de las cargas almacenadas en puertos con destino a la isla para que estos la sabotearan. Eso está en el libro de Fabián Escalante, página 117. 17 de abril de 1963, memorando del secretario de Estado, Dean Rusk, que se reunió con la OTAN, al presidente Kennedy, donde se ofrece una pormenorizada evaluación de los resultados obtenidos en las presiones sobre terceros países para limitar las transportaciones marítimas a Cuba. Los aspectos de mayor interés fueron, bueno, uno es el 17 de abril de 1963, el secretario de Estado, Dean Rusk, expresó al presidente Kennedy que los esfuerzos estadounidenses en reducir la navegación de los aliados a Cuba, habían sido justamente exitosos. Los gobiernos de Liberia, Turquía, Honduras y Panamá oficialmente, esto es por decreto, habían prohibido a sus buques el comercio con Cuba. Alemania Occidental había emitido un decreto para prohibir a los barcos bajo su registro, o sea, bajo su matrícula, la matrícula alemana, ¿no?, participar en el comercio entre el bloque soviético y Cuba. El gobierno griego, todo el mundo sabe la tradición marítima que tiene Grecia, había ordenado a sus barcos no charteados al bloque soviético desistir de llevar cargas a Cuba. El gobierno libanés había prometido revisar sus leyes marítimas en 3 meses para acomodar los objetivos de la política estadounidense. Los británicos, sin embargo, eran el obstáculo. Repetidos encuentros con las autoridades británicas aún no habían surtido efecto, ya que ellas no habían encontrado un basamento legal. Whitehall insistió en que no tenía base legal para impedir la navegación a Cuba, para retirar sus embarcaciones del comercio con Cuba, aunque realizaban encuentros informales con los armadores, o sea, los armadores en los puertos, ¿no?, con ese fin. 17 de abril de 1963, Rusk hizo varias propuestas basadas en esta información. 1. Estados Unidos debía hacer otra propuesta al Reino Unido a través de su embajador en Estados Unidos, así como en Londres, buscando la cooperación del Reino Unido y señalando la necesidad de alguna acción mayor de Estados Unidos, a menos que se lograra una pronta reducción en la navegación británica a Cuba. 2. Propuestas similares debían ser dirigidas a Noruega, Italia y España. 3. Los Estados Unidos deberían preparar para su emisión en un momento determinado una extensión de las disposiciones del National Security Act. O sea, recuerden que ya Michael mencionó el Memorando de Seguridad Nacional 220. O sea, hacer una extensión a las disposiciones contenidas allí a los buques propiedad de o controladas por personas involucradas en el comercio con Cuba con un periodo de gracia de 45 días para permitir la retirada de los buques en el curso de un viaje. 4. Solicitar a las compañías petroleras propiedad de o controladas por los Estados Unidos abstenerse voluntariamente de aprovisionar los buques conocidos como involucrados en el comercio con Cuba, o sea, no petróleo para esos buques, no combustible para esos buques, y buscar la cooperación del Reino Unido en la aplicación de una política similar por las compañías de petróleo británicas. Memorando de Dean Rusk al presidente, 17 de abril de 1963, National Security Agency, Agencia de Seguridad Nacional, para lograr una de las agencias de inteligencia, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Para lograr tal efecto, había sido muy útil la sección. Ahora vamos a ver otra ley de asistencia exterior. O sea, quiero decir,
Estos son enmiendas que se le van haciendo. Recuerden que ya analizamos en la cápsula 15 la ley de asistencia exterior al exterior del año 61 enmendada. No sé si recuerdan. O sea, ya eso fue en la cápsula 15, fue en el 62. Eso fue una ley. Ahora hay otra en el 63, una ley de asistencia al exterior, una sección 107B. Para lograr tal efecto había sido muy útil la sección 107B de esa ley de asistencia al exterior de 1960, el Public Law, o sea, una ley pública, 87-874. Tienen dos nomenclaturas jurídicas, la otra es 76 estatutos, 1163-1170, que en esencia prohibía la asistencia económica norteamericana a todo país que permitiera que embarcaciones bajo su bandera trasladaran artículos de asistencia económica para Cuba. Se expresaba, cuando ellos hablan de asistencia económica, se entienda, no préstamos para ellos en el banco, o sea, por el Banco de Importación y Export-Import Bank, Banco de Exportación e Importación, o sea, un millón de cosas que les iba a hacer la vida económica difícil a ellos. Se expresaba también que los propietarios de embarcaciones y agentes de transportaciones temían que la Asociación Internacional de Estibadores no descargasen sus cargas en puertos norteamericanos si sus buques participaban en comercio con Cuba. Se señalaba esta ley los serios problemas que traía para Estados Unidos la aplicación estricta de la sección 107B, señalada en los términos que significaba permitir, así como asistencia económica, de donde podía derivarse incluso la necesidad de cortar la asistencia a presiones británicas como Kenia o Guinea Británica o a Grecia. Se esperaba que expiraran los fletamentos que posibilitaban el acceso a puerto cubano de la mayoría o totalidad de buques que navegaban bajo bandera griega, uno italiano, y los que lo hacían bajo bandera italiana, japonesa, de Dinamarca y Alemania Occidental, por lo que el principal remanente eran los 32 buques ingleses y los 6 buques noruegos. Eso era lo que quedaba. La única medida pública que podían adoptar era la extensión de las disposiciones del Memorando de Acción Nacional número 220 del 5 de febrero de 1963 para los dueños de esas embarcaciones, que traería problemas de no mucha gravedad en las relaciones con Marruecos, Yugoslavia y Polonia, pero que podría provocar un favorable efecto psicológico interno e internacional, por lo que se habían dado las instrucciones a la Administración Marítima para que precisase las medidas que se aplicarían y sus efectos, con respecto a los cuales estudios preliminares indicaban que eran mínimos. A sugerencia del director de la CIA, no era recomendable adoptar otras medidas públicas en la etapa en que se encontraban las negociaciones del abogado James Donovan. Recuerden que James Donovan fue el abogado enviado a negociar el asunto de los mercenarios que estaban en Cuba por presos debido a que fueron ahí a Playa Girón. Y entonces estaba negociando a través de este abogado estadounidense James Donovan. Ellos decían que no poner las cosas más malas, ¿no? En medio de la negociación con las autoridades cubanas para el canje de los prisioneros por el ataque a Playa Girón. Las recomendaciones que se hacían era continuar presionando a las autoridades británicas, noruegas, italianas y españolas para la reducción de las visitas de barcos bajo su pabellón a puertos cubanos, preparar la documentación para hacer más restrictivas las medidas del memorando número 220 y dar un periodo de gracia de 45 días para eliminar ese comercio, así como presionar a norteamericanos dueños o en control de compañías petroleras para que se abstuviesen del suministro de petróleo a Cuba, lo que aún subsistía en algunos puertos centroamericanos. Departamento de Estado, volumen 11, páginas 766 a 769. Como resultado de todo ello, las embarcaciones, exceptuando el campo socialista, que visitaban puertos cubanos, se habían reducido de 337 en los primeros 3 meses de 1962 a 62 en igual periodo, o sea, en los primeros 3 meses, en el primer trimestre de 1963. 12 de enero, 22 en febrero, son 3 meses, enero, febrero y marzo. 12 en enero, 22 en febrero, 28 en marzo. Con respecto Discúlpame, interrumpí, Javier, pero tengo que gritar con fuerza. Y uno también, Fidel, 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 Fidel. Gracias por el super chat, Valerio Coco, una contribución de $5.
dice que la manifestación en Washington del 25 de julio contra el bloqueo, participen. Dice, llamar para la información de transporte, abajo el bloqueo, viva Cuba. Coño, gracias por esa contribución, Valerio Coco. Usted sabe, fue uno de los productores, se puede decir, uno de los productores de este canal, de este programa que tenemos aquí. Y coño, que muchas gracias por esa contribución. Exactamente, Valerio fue el que dio la idea de, bueno, primero fuiste tú, Michael, realmente, porque tú me hablaste antes, pero bueno, fue Valerio el que coordinó. No necesariamente. Fidel, 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 Fidel. Valerio con una segunda contribución de $5 dice, el sábado 17 de julio a las 8 de la tarde, velada en la antorcha de la amistad downtown para los muertos de COVID en Cuba. Pero da la casualidad, a mí se me olvidó anunciar que el domingo también está convocada una manifestación en el mismo lugar, en la antorcha de la amistad, pero que se llama USA Manos Fuera de Cuba. USA Hands Cuba. Pero ese es el sábado, julio 17, el que tú pusiste el sábado. El que yo puse es para este domingo, ¿verdad? Para el 17, sí, es el mismo, el día antes, básicamente. El día antes, así que, bueno, no sé cómo, yo no conocía de esta acción y cuando a mí me preguntaron sobre lo del domingo, le dije, dale, pónganle en la gasolina eso, y que está muy buena la idea y los jóvenes están preparando para el domingo movilizarse. Dice, con respecto a estas últimas cifras, los niveles de importación se mantuvieron semejantes en esos 3 primeros meses, obedeciendo el incremento a buques que iban a retirar azúcar. El 1 de junio de 1963, en el primer trimestre de 1963, solamente 59 buques del mundo libre tocaron puertos cubanos, comparados con 352 en el primer trimestre del 62. Entre junio del 62 y junio del 63 hubo una declinación de un 60% en el número de los barcos de países capitalistas involucrados en el comercio con Cuba. De 932 en 1962 disminuyeron a 359 en 1963. Entre 1962 y 1963 el número cayó de 22 a 14. Esto está en la cronología de Donald Rich, que podíamos acceder a ella en el sitio Cuba versus bloqueo del MINREX. Nada más han dejado 3 presidentes, no sé qué pasó. A su vez, ella lo tomó de Morris Morley, Cuba versus bloqueo. De las 78 embarcaciones que habían tocado a puerto cubano hasta el 17 de abril del 63, nota, hasta el día anterior a la celebración de ese informe, lo que muestra el nivel de abastecimiento informativo de inteligencia sobre estos aspectos. O sea, estaba la USIA, ahí esa agencia de información de los Estados Unidos detrás de eso. 32 eran de bandera inglesa, 20 griegas, 6 bajo la noruega y libanesa respectivamente, 4 bajo la italiana y yugoslava, 2 bajo la española, 1 bajo la Alemania Occidental, Japón, Dinamarca y Marruecos respectivamente. Punto número 2, presionar a México, Chile y Brasil para que respaldasen que la OEA adoptase una resolución en que se recomendara ampliar las restricciones comerciales hacia Cuba, no solo en armas, sino en todo artículo estratégico. Ellos consideraban que el petróleo también era un artículo estratégico. Prohibir la utilización de embarcaciones en el traslado de artículos prohibidos a Cuba e impedir el acceso a puertos de sus países de embarcaciones que participaran en el comercio entre Cuba y los países socialistas. Negar los permisos de sobrevuelo del territorio y derecho de tránsito de aeronaves en viaje hacia Cuba y llamar a otros países para que aplicaran medidas semejantes. Punto 3. Una vez conseguido el apoyo de los 3 países mencionados, o sea, México, Chile y Brasil, porque recuerden que México fue reacio. Incluso cuando México no rompe relaciones con Cuba, como muchos otros países, después que Estados Unidos da la orden en la OEA, ¿no? Ustedes recuerdan en enero del 62, cómo los países rompen, o sea, expulsan a Cuba de la OEA, se expulsa a Cuba de la OEA y vienen las rupturas de relaciones diplomáticas con Cuba, viene las rupturas de relaciones comerciales, todo eso. México, no. En la primera, por eso es que hablan con México también. Una vez conseguido el apoyo de los 3 países mencionados, en contacto con los restantes países de la OEA, lograr en el término de 10 días la adopción de la resolución mencionada.
4. En la primera reunión de la OTAN, posterior a la resolución de la OEA, requerir de aquella la inclusión de Cuba en la lista de países a los que se prohibía el traslado de artículos estratégicos. Recuerden la lista COCON, ya mencionamos aquí el comité de la OTAN que tiene que ver con el control de las exportaciones y todo eso. Después de ello, lograr el acuerdo de las naciones industrializadas para impedir las cargas de componentes críticos y equipamientos hacia Cuba, aunque no formase parte de la lista COCON. O sea, no solo lo militar, sino cualquier cosa. O sea, artículos que Cuba necesitaba. O sea, quiero decir, ellos consideran artículos estratégicos, hacen una lista. Hay que recordarse la lista positiva, aquella lista, la llamada lista positiva, que es una lista para castigar a Cuba, para que no tuviera acceso a estos recursos, a estos artículos. Adicionalmente, lo expresaba con anterioridad, el punto 6, sobre las listas negras, eran realmente listas negras, y actuando bajo la sección 107 del Acta de Asistencia Externa. O sea, recuerden, Acta de Asistencia ahora del 63. Continuar presionando a los países del llamado mundo libre para mantener a sus embarcaciones fuera del comercio con Cuba, de Cuba con los países socialistas. Dentro de las acciones encubiertas en apoyo a esta alternativa, en esta política de Estados Unidos hacia Cuba se incluían intensificar hasta el máximo grado posible las acciones de espionaje sobre Cuba, en pos del abastecimiento informativo de inteligencia que les posibilitase el cumplimiento exitoso de sus pretensiones. Apoyar, léase, estimular, dirigir y controlar las acciones de ciertas facciones del exilio contrarrevolucionario en Estados Unidos que actuaban en el derrocamiento del gobierno revolucionario y que pretendían fortalecer la quinta columna interna, así como apoyarse en ellos para la obtención de información de inteligencia. Eso hace que el bloqueo califique como acto de guerra. El otro, estimular las acciones propagandísticas del exilio contrarrevolucionario, como se abundará más adelante, ese mismo que siempre ha pedido invasión contra Cuba. Este punto se refería a acciones de personal de origen cubano asalariados de la CIA que en su actividad propagandística fundamentalmente estimulasen los sabotajes contra la economía cubana. La segunda alternativa de acciones que se exponía en la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba tenía entre sus objetivos generales la destrucción de la revolución y entre otras categorías de acciones incluía para ello las presiones económicas. Uno, dentro de los objetivos inmediatos, entre otras numerosas acciones, se incluía el debilitamiento de la economía cubana y la erosión del apoyo interno a la revolución. Recordemos que en los esquemas políticos subversivos existentes ellos se lograban a través de la guerra económica. Por un lado tenían la guerra económica, por otro lado tenían el componente subversivo. Ellos siempre han usado el bloqueo precisamente para crear como una materia prima, para crear todos estos problemas de insatisfacción y aprovechar eso con toda la campaña subversiva, o sea, con todo eso lo que están haciendo y lo que han hecho desde hace mucho tiempo. Se incluía igualmente la adopción de medidas económicas y otras encubiertas para aislar, socavar y desacreditar la revolución creando condiciones para su destrucción. 3, intensificación de las acciones de espionaje. 4, alcanzar el apoyo de los países latinoamericanos en estas acciones anticubanas. Y 5, se prepararían nexos con las medidas abiertas y encubiertas que se ejecutarían para lograr los fines propuestos. Ya, Michael, ¿puedes compartir el enlace? Michael. Sí, estoy aquí. Estoy compartiendo el enlace para que los compañeros puedan venir y participar en el debate, que sé que están con muchas ganas de participar. Y aquí les va, compañeros, aquí está el link para que puedan subir y participar en la discusión. Estamos hablando de los sucesos que sucedieron ayer en toda la isla de Cuba, donde afrontar a los disturbios de unos mercenarios salió el pueblo cubano en defensa de la patria y de la revolución a enfrentarse a los mercenarios que creaban esos disturbios. Y también nuestra lucha, tenemos un viaje a Washington para el día 25 y parece que se están uniendo, hay convocaciones aquí mismo en Miami, uno para una manifestación, otro parece que hay una velada, no sé, para este fin de semana en apoyo y solidaridad con Cuba, y estoy muy alegre de que se están movilizando la gente para salir a defender a Cuba socialista. Así que ahí está el link
Para los que querían subir, está el link. Saludos, Alexander. Aquí no se rinde nadie. Ni se rendirá. Saludos, mi hermano. Saludos. Michael, nada. Me van a regañar en la serie. Tuve que esperar 10 años y estoy de guardia. A ver, Michael, o sea, en realidad esperé porque indiscutiblemente era de esperar que el tema iba a estar basado, amén de todo el tema del bloqueo que están hablando, ¿no? Sí. Bueno, desde ayer estamos todo el mundo enfrascado en el mismo tema. Porque sí. indiscutiblemente hay un nivel de desinformación, ¿no? Y de manipulación. Y eso provoca el miedo en las personas que tienen su familia en Cuba, en las personas que además no tienen tiempo de ver las informaciones reales, cómo son, por el tema de laborar en el trabajo y las cosas que vive uno día a día, ¿no? Y a eso tienen que sumarle, como ya bien decían ustedes, toda esta campaña de manipulación y de Lotagola, el Eliezer, que no sé por dónde anda metido, parece que se cayó y se dio un golpe, ¿no? Porque no lo he visto tampoco. Pues ya lo mataron. Bicho malo. Y además el paparazzi. Pues yo le digo, me disculpan la palabra, pero yo digo paparapinga porque y el paparazzi además creó una euforia en la gente que lo ve, en la gente que lo escucha, porque además estaba en el momento casi, ¿no? De que se dio el primer hecho. A ver, el tema es sencillo. Lo que pasa es que esa Cuba de nosotros, y voy a tirarme una piedra contra mi tejado, cosa que no me gusta, porque yo siempre digo que no, a mí no me gusta ni que me respiren con mal aliento al lado de Cuba. Lo que pasa es que es una Cuba donde no está esa tal represión. Es una Cuba donde, por evitar comentarios y por hacer y por darle largo a las cosas, que es lo que me molesta, ¿no? La gente cogió esta valentía esta guapería de calabozo vacío, porque esa gente nunca ha estado en una unidad militar. Eso viene por toda la facilidad esa que tienen en Cuba y por un país que además está enfrascado en 5 candidatos vacunados, en una pandemia, en un bloqueo que tiene que estar haciendo magia para ver de dónde saca las cosas. A mí me molesta mucho. Yo cuando salí ayer, yo pensé que me iba a dar un infarto. Porque yo lo ponía del insulto que tenía. Porque además esta gente te dice cada mentira en tu cara. Y a mí me insulta más la banda, y me perdonan, señor, la banda de estúpidos que lo siguen. Porque parece que no tienen un megabyte de RAM de memoria. Lo que tienen en la cabeza es un chícharo. No puede ser normal, brother. Yo estoy a pensar que es una enfermedad, fíjate. Sí, no sé si es que sí. Miami, y no quiero con los cubanos, los patriotas de verdad, no quiero que se ofendan, pero me parece que llegan a Miami y se da un golpe en la cabeza. ¿Qué están tomando? ¿Qué están fumando esa gente? Pues a todos no les pagan, o es que están contando porque les pagan. No. Están contando que traen la nómina. A mí no me jode nadie porque no puede ser, bro. Entonces, sí es real, indiscutiblemente, que está bien orquestado. Perdón, pero muy bien orquestado. Porque además, bueno, ahorita te voy a pasar cómo hicieron toda la manipulación de internet, que ya la tengo aquí. Que me llegó por una vía mágica. Pero a ver, este es Antonio Baños. Yo les voy a decir algo, ustedes saben, porque eso no es que, y además sin ganas de ofender a nadie, ustedes saben que nosotros cubanos somos chismosos. Empiezan 3 comediantes gritando directo a un parque donde además es domingo.
Están la gente con su wifi, en su descanso, porque es domingo, señores. Mira, Alex, el compañero de estudios, ¿verdad? Que está en Cuba, dice que algo pasó donde el pueblo tomó las calles junto a Minin para defender a la revolución, pero no sé, no he recibido un video o algún archivo, ni a lo mejor si estudio, ¿verdad? Ver, todo eso de ayer, todo eso de ayer. Todo eso de ayer, nosotros terminamos no sé ninguna a las 4 de la tarde, terminamos una reunión y de hecho ya está en Granma y todo eso, ya está toda la calle de Cuba firmada. Todo, ayer sí pasó de todo. Tanta manipulación. Yo quiero que vean un videito rapidito, no dura ni un minuto, de qué rápido un muchacho, un adolescente, un muchacho joven argentino, básicamente acaba con la manipulación mediática en Argentina sobre los sucesos de ayer. Miren este video. Cansado de escuchar mentiras sobre esto. Prensa argentina, el diario La Nación. Una multitudinaria e inédita protesta en las calles sorprende al régimen cubano. Mirá la foto. Como que esa gente me suena mucho. ¿Dónde la vi antes? O sea, ponen fotos de marchas a favor del gobierno para mostrar masivas movilizaciones en contra del gobierno. Igual esas movilizaciones sí existieron. ¿Sabes dónde estuvo el epicentro? En San Antonio de los Baños. ¿Y sabes qué pasó ahí? El propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue personalmente a las calles de San Antonio de los Baños para hablar con la población. Decime un país en donde el propio presidente personalmente vaya a dar la cara frente al pueblo que se manifestaba. Uno, ¿eh? ¿Te imaginas Iván Duque haciendo lo mismo frente a las protestas en Colombia a Sebastián Piñera? Yo no. Ahora bien, veamos por qué existe esta campaña internacional contra Cuba. En los últimos días, con el ingreso de la variante Delta en el país, los casos de COVID-19 aumentaron. El epicentro de esta suba de contagios está en la provincia de Matanzas. Y por esta razón están pidiendo una intervención humanitaria a la isla. Yo no sé si son ignorantes o si son inconscientes. ¿Sabés lo que es una intervención humanitaria? Intervención humanitaria es lo que hizo la OTAN en lo que hoy en día es Serbia, para supuestamente pacificar la zona. Solamente con bombardeos dejó el saldo de 2.500 muertos y 10.000 heridos. ¿En serio les importa la salud de los cubanos y piden esto? ¿Que un rasgo característico de las intervenciones humanitarias es el uso de las Fuerzas Armadas? Estados Unidos, por ejemplo, tuvo 600.000 muertos en la pandemia. Brasil tuvo más de 500.000. Y nadie pidió una intervención humanitaria a esos países. Cuba ha sufrido al día de hoy 1.400 muertes por la pandemia, y está bien, ninguna muerte es menos. Pero ¿realmente tiene sentido pedir una intervención humanitaria para un país que hasta el día de hoy ha controlado la pandemia? Si realmente les importara la salud de los cubanos, pedirían el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que en el año 2021 le prohibió a la empresa IMT, Medial AG y Acutronic la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. Escuchaste bien, la venta de ventiladores pulmonares a Cuba. ¿Querés ser solidario con Cuba? Tenés que estar en contra del bloqueo. De izquierda, de derecha, no importa. El bloqueo es un acto genocida. Y eso el pueblo cubano lo sabe muy bien. Bueno, ahí está ese video. Y aquí creo que está mi amigo desde Puerto Rico, Chris. Discúlpame. Saludos, Chris. Por las imágenes de Alamar, que tienen toda la guardia adelante. Y la gente lo que está gritando para pasar a La Habana, para defender a La Habana. Y hay un solo mongo que dice, Díaz-Canel, bajitico, porque están en el centro todo ellos. Lo demás es fantasma. No, tienen que gritarlo bajito porque están en medio de una multitud que están locos por ir a defender La Habana. Se lo comen vivo. Es un susurro. Díaz-Canel. Mira, Michael, ¿quién es el Alexander que se cree que uno es pendejo? No estaba hablando contigo. No, pero tú lo conoces a él, personal. Él es un revolucionario, él es alguien que está... No, sí. ¿Y por qué tú me maltratas así si no me conoces? No era contigo, Chris. No, porque tú estabas hablando de la gusanera y parece que él hubo un malentendido. Ya. Mira, este muchacho que está hablando aquí, Chris, lo que no puso una foto
que eso sí fue algo. ¿Por qué no sales en la cámara, mi amigo? Porque Si tú no eres pero feo, la nada. foto que tengo es la honra a ese comandante, que además trabajé con él. Yo era Déjame decirte, Alexander, que este joven ¿Cuándo tú trabajaste con él? espérate, no se vayan a pelear. Mira, este joven, No, espérate, mala mía, espérate, que le estoy hablando. Si él es revolucionario de verdad, él me entiende. él es revolucionario, te lo digo yo, Chris, te lo estoy diciendo. Está bien. No, porque veo comprobado, oye, veo está eso que se ve mirando. un poco falso y lo veo como que No, nada, ahí no hay nada. No, ok, está bien. Sí, eso es Fidel, ahí está mirando a Fidel. Está bien. Olvídate de eso, no, cuidado. Igual, y Alexander, igual con Chris. Eso que no me conoce. Claro, igual con Chris, es que yo creo que yo lo vi donde el animal. Rodeado aquí en Miami entre tanta gusanera, uno se convierte en un poco desconfiado. No, pero tranquilo. El que no me conoce, no lo voy a contestar. Primero tu canal. Yo soy capaz de faltar el respeto. Y segundo, si estuve mal, me perdono, ¿verdad? Y yo sé que como revolucionario, si tú tienes el mismo corazón que yo, nos entendemos y eso no pasó nada. Pero con esta por eso no te contesté, no te preocupes por eso. Claro. Tranquilo, hermano. Chris, cuéntanos, estado en Puerto Rico. Chris es un gran luchador que estuvo en la fila conmigo aquí, luchando entre nuestra organización revolucionaria en Miami y en los estudios marxistas y círculos de estudio. Y Chris, en medio de las protestas inmensas que hubo en Puerto Rico después del ciclón, el último ciclón que pasó y devastó a ese país, Chris se regresó a Puerto Rico a luchar por su país y en las protestas de Ricky Leaks contra el gobernador desfachatado de este lugar. Él estuvo arrestado, a Chris se lo llevaron preso, estuvo arrestado en esa propuesta, le acusaron de romper una vidriera de un centro corporacional de eso de banco, qué sé yo, y estuvo preso casi un año y bueno, un gran compañero que está trabajando ayer mismo. Y discúlpame que te vaya interrumpiendo, que tú te guardia y estoy corriendo. Cuba y Puerto Rico siempre han tenido excelentes relaciones. Ahora cuando tú termines, Alex, él nos va a dar una perspectiva de cómo se vio todas las noticias de ayer allá en Puerto Rico. Exactamente, por eso tengo que interrumpir rápido para escucharlo, para tener tiempo para escucharlo. Te decía, Cuba y Puerto Rico siempre han tenido excelentes relaciones. Si hay algo que le molestó a Cuba y a los cubanos que estábamos fuera del país, ¿no? Fue el momento ese en que yo no sé qué adjetivo ponerle a Trump, porque a Trump para mí lo único que hacía era mirarse el pelo. Cuando pasó tirando los paquetes de papel higiénico, ese tipo de para matarlo. ¿Qué clase? Yo recuerdo eso, qué indigno, cómo Trump se burló de esas personas que estaban en ese momento pasando una situación muy difícil con el huracán, con el paso del huracán, y Trump tirándole, ¿cómo se llama esto? Papel sanitario. Mira, yo siempre digo, para nadie es un secreto que pertenezco a la Asociación de Cubanos Residentes en el Ecuador, que además trabajamos con la embajada y el consulado. Eso para nadie es un secreto. Y yo recuerdo que estábamos precisamente en una reunión, brother. Y paramos todo lo paramos para ver aquello. Y cogimos un insulto, mi hermano, que yo no te puedo explicar. Porque te juro que es para volar y caerle a patada por la nalga. Porque es falta de respeto. No, Michael, porque tú sabes que es una falta de respeto, compadre. No, exactamente, una falta de respeto. Exactamente. Bueno, Chris. Bueno, saludos a Javier, a Michael y a Alexander. Nuevamente me disculpo y al mismo tiempo no hace falta, mi hermano, no hace falta. Yo también vivo erizado. Nosotros confiamos con un ojo abierto y uno cerrado, no te preocupes por eso. No hace falta. Gracias a ti por defender a Cuba, que es lo importante.